La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. Bienvenido a una nueva temporada del podcast de Crianza Reverente. ¿Sabes? La crianza de los hijos que Dios nos ha prestado por algunos años en nuestros hogares es algo que nos causa gozo, pero también es una tarea que requiere constante esfuerzo, sacrificio y crecimiento como padres. Nunca dejamos de aprender y por eso queremos acompañarte en tu crianza, porque es algo que necesitas estar creciendo y aplicando todos los días. Mientras tú sigues luchando contra tu pecado, yo sigo luchando contra mi pecado y por eso tenemos que estar constantemente aprendiendo y creciendo. Y una pieza clave para comprender cómo es este crecimiento que como padres y también para nuestros hijos deseamos, es lo que el apóstol Pablo llama el fruto del Espíritu. Y recientemente en nuestra iglesia los pastores predicaron una serie sobre este pasaje de Gálatas 5, donde vemos la mención de los diferentes aspectos del fruto del Espíritu. Y en la iglesia vimos cada fruto del Espíritu uno por uno, también comprendiéndolo en el contexto de toda la enseñanza bíblica, y ha sido un enorme reto y una gran bendición para nosotros. Y pues pensamos que pudiera ser muy útil traer una serie especial en el podcast Crianza Reverente sobre el fruto del Espíritu. Al final de este episodio les voy a explicar un poco la dinámica que vamos a estar siguiendo y también el material adicional que queremos ofrecerte para que puedas acompañar esta serie con actividades en la casa, tener devocionales familiares con tu familia y así estar creciendo más que solamente estar escuchando un episodio. Pero vamos a empezar hablando de la perspectiva general que necesitamos tener sobre este tema. Y aquí Mateo me acompaña, como frecuentemente lo hace en el podcast. Gracias, Mateo, por estar otra vez aquí. Y Mateo, ¿por qué vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu en una serie de un podcast sobre la crianza? ¿Qué tendría que ver? Pues es nuestra meta como hijos de Dios y como padres cristianos, que nuestros hijos también sean como el Hijo de Dios. Y si pudiéramos ver en las Escrituras algún pasaje que describe el carácter de Cristo, pues este pasaje del fruto del Espíritu sería quizás el pasaje que mejor junta todas las cualidades que Cristo mismo evidenció en su propia vida, en su carácter mientras estuvo aquí en la tierra, y las cualidades que sigue teniendo porque siempre ha sido así, ¿verdad? Entonces es mi meta como cristiano que yo tenga estos, y es mi meta como padre cristiano que mis hijos también tengan estas cualidades. Y esto recalca que la crianza es en trabajo el encabezado de la crianza, perdón, del discipulado y de la santificación. Es simplemente una forma más de aplicar principios de la vida cristiana a nuestras vidas, pero es en el contexto particular de la crianza. Entonces, creo que por eso queremos hablar de esto, porque resume muchas de las virtudes que Cristo tenía y que todos nosotros, incluyendo nuestros hijos, deberían de tener. Y también cuando yo empecé a pensar en esta posibilidad, escuchando las predicaciones en la iglesia, yo también pensé que aquí en Crianza Reverente nos gusta combatir un poquito esa tendencia que todos los padres que tenemos de buscar la solución mágica. Vamos al internet, buscamos un artículo o vamos a buscar un libro o algo que nos solucione un problema que estamos teniendo en la crianza en ese momento. No hay nada de malo en buscar solucionar problemas específicos, pero lo que más necesitamos los padres es estar creciendo, ¿verdad? Eso es estar creciendo en nuestra relación con el Señor y que Él esté produciendo en nosotros la santificación, porque eso es, a fin de cuentas, lo que nos va a hacer padres más útiles en la vida de nuestros hijos. Y podemos cometer el mismo error también con la Biblia misma. Pensamos que todo lo que la Biblia enseña acerca de la crianza
son aquellos versículos que hablan específicamente acerca de la crianza, pero mucho de lo que la Biblia dice acerca de Ujú. la crianza vienen pasajes que no hablan acerca de la Sí, crianza, como este pasaje, que sí. no toca ese tema Ajá. directamente, pero tiene muchísimo que Mucho. decirnos acerca Sí. de cómo deberíamos estar criando a nuestros hijos. Ujú. Sí. Y pues pensando en eso, porque yo como madre, aunque mis hijos ya no están pequeños, nuestros hijos ya no están pequeños, yo al estar escuchando esta serie de predicaciones en la iglesia, yo me he dado cuenta que yo necesito seguir aprendiendo como mamá, ahora como suegra, como mamá de hijos adultos, y necesito que ese fruto del Espíritu se siga produciendo en mi vida, y a veces los cambios de etapa en la crianza hacen que brote alguna obra de la carne que a lo mejor antes no Sí, veíamos tanto. sí. Entonces, para mí personalmente, como mamá y esposa, aprender sobre el fruto del Espíritu me ha ayudado. No sé si para ti, obviamente tú has estado estudiando y predicando, pero ¿cómo Dios ha usado este estudio en tu vida? Sí, ha sido realmente una confrontación. Cada semana a veces me toca predicar los sermones y por supuesto cuando uno estudia para Sí. predicar es confrontado quizás más que cualquier otra persona. Ujú. Pero también al escuchar los sermones de los otros hermanos que han predicado, realmente cada semana sientes que el Espíritu Santo pone su dedo, su mira sobre algún Mm, aspecto y quizás podías llegar a pensar, pues yo estoy muy bien en este aspecto, sí. pero llegas a entender más de lo que la Biblia enseña acerca de esos temas, de quizás la mansedumbre o la Ujú. templanza, el dominio propio, y tú decías, bueno, yo estoy muy bien aquí, y te das cuenta que no, que todavía tienes que crecer, Sí. que hay áreas que tienes que ajustar para llegar a ser más como Cristo. Mm, Entonces, creo que ha sido un reto y como decías, nunca vamos a llegar a la perfección. mm. Y aspiramos a ella, sí, pero nunca la vamos a alcanzar. Y creo que eso nos puede llevar a uno de dos extremos. Uno es, pues, desanimarnos Ujú, y tirar la toalla, pues no vale la pena, nunca lo voy a alcanzar. O ujú, puede llevarnos al extremo de esforzarnos mucho en nuestras propias fuerzas y esmerarnos por lograrlo y no lo vamos a alcanzar así tampoco. Y es por eso que tenemos que entender pues claramente qué es andar en el Espíritu y qué es el fruto del Espíritu y nos vamos a ir confrontados, pero también fortalecidos y animados con lo que nos dice la Biblia acerca del andar en el Espíritu. ujú. Pues quizás para empezar, porque sabemos que las escrituras, los versículos no vienen aislados, ¿verdad? Queremos entender el pasaje sobre el fruto del Espíritu en Gálatas 5, pero toda la carta de Gálatas es el contexto, ¿verdad? Apóstol Pablo está escribiendo a ciertas personas. Entonces, ¿qué nos puedes decir en general que nos pueda ayudar a entender este contexto? Pablo está escribiendo a personas que tenían una mala comprensión acerca de la ley de Dios, la ley de Moisés en particular, porque llegaban predicadores a Galacia, donde Pablo había establecido ciertas iglesias, pero llegan estos predicadores diciendo que ellos tenían que cumplir la ley. Y vamos a ver en el libro de Gálatas que hay dos aspectos como ellos tenían que usar la ley. Primeramente, algunos querían usar la ley para la salvación, especialmente en los primeros capítulos de Gálatas. Pablo enfrenta ese error de que tienes que guardar la ley para ser salvo. Ujú, Y apunta a Abraham y dice, mira, Abraham creyó y le fue contado por justicia y mm, eso fue antes de que llegara la ley, mm, antes de la sí. circuncisión. Entonces siempre fue por fe en la promesa de Dios, del Mesías, que justificó al ser humano. Y es una de las ocasiones, de las varias ocasiones que Pablo cita que el justo por la fe vivirá. Entonces, Mm, la vida eterna viene por la fe, no mm, por la ley, por las obras de la ley. Pero luego existía una segunda manera que querían usar la ley. Y algunos decían que tenían que guardar la ley para su santificación. Que bien, podemos pensar que somos salvos por gracia, pero no necesitamos la ley para la salvación, tampoco
recurrimos a la ley para nuestra santificación. Mm. Y Pablo les acusa de haber comenzado por fe y luego desear continuar por la ley. Y entonces lo que Pablo les va a decir es que, bueno, ahora que eres salvo, no, que debían de estar firmes en la libertad con la que Cristo los había hecho libres y que ya no regresaran al yugo de la esclavitud que era la ley. Y entonces ahí en Gálatas capítulo 5, que es donde enfatiza esto y es donde tenemos el fruto del Espíritu, dice que algunos, o seguramente Pablo veía a algunos decir, bueno, entonces si Dios me libra de la ley y me declara justo por fe, por la gracia, entonces puedo vivir como yo quiera. Y creo que algunos seguramente vivían así y otros acusaban a Pablo de enseñar esto, aunque no era lo que Pablo enseñaba. Y entonces Pablo va a explicar que no pueden usar la libertad en Cristo como una ocasión para la carne. Eso lo enfatiza ahí en Gálatas 5, versículo 13. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta no es, después de que soy salvo por gracia, regresar a la ley. No, la alternativa es andar en el Espíritu. Esa es la solución. Eso es lo que me va a evitar regresar a la carne o a cometer las obras de la carne y lo que va a producir en mí algo que es completamente diferente y es lo que el Espíritu siempre quiso que nosotros produjéramos en nuestra vida, que es el fruto, esos 9 atributos, 9 virtudes. Amor, gozo, paz, etcétera. Sí. Entonces, ¿cómo lo logramos? No lo logramos regresando a la ley. Lo logramos andando en el Espíritu y esa es la clave. Entonces, y creo que para la crianza aquí hay algunas aplicaciones muy interesantes porque creo que por una parte hay padres que quieren usar las reglas o la ley, para el concepto cambiar de ley. a sus hijos. Sí. Eso es lo que va a hacer que mis hijos sean buenos cristianos. Y la ley no puede ni salvar ni santificar a tus hijos. Creo que también hay una tendencia muy común hoy día de hablar tanto de la gracia, que entonces no importa cómo yo viva. Y porque Dios nos acepta por gracia, entonces realmente dejamos que nuestra vida y la vida de nuestros hijos tenga el fruto o las obras de la carne. Y Dios no quiere eso también. Eso significa que no estamos realmente andando en el Espíritu. Sí, yo también pensaba eso. Las aplicaciones para la crianza es muy importante para los padres, cómo ven a sus hijos y qué creen que va a cambiar a sus hijos. Y es muy común eso de la crianza basada en la gracia, que básicamente perdónalo, déjalo pasar. No disciplines, no exijas, obediencia. Y luego está la otra de que, y cuando decimos que hay padres que creen que la ley va a cambiar a sus hijos, no es que la ley de Moisés, es la ley que yo pongo en mi casa, ¿verdad? Si yo pongo buenas reglas y mis hijos obedecen lo que el pastor dice, entonces van a ser buenos cristianos. Eso es también criar por ley. Entonces, ¿qué significa andar en el Espíritu? Porque ahí en Gálatas 5, versículo 16, empieza diciendo, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Para ti qué es eso? Andar en el Espíritu es muy interesante porque hay nociones muy raras a veces de lo que es, pero lo pudiéramos describir con esta palabra. Es simplemente someterse al Espíritu. Andar en el Espíritu es someterse al Espíritu. Y cuando yo me someto a la dirección del Espíritu, entonces tengo el poder del Espíritu. Entonces creo que esos dos conceptos son claves. Me someto al Espíritu, tengo el poder del Espíritu Santo. Y cuando yo hago eso, ¿qué es lo que mi vida va a producir? Y aquí es donde otra vez las ideas raras empiezan a surgir a veces, ¿no? Hay cosas, tiene que haber milagros, o tiene que haber sanidades, o tiene que haber visiones, o tiene que haber hablar en lenguas, pero en este pasaje lo que nos dice es que cuando yo ando en el poder del Espíritu, o sea, me someto al Espíritu y entonces tengo el poder del Espíritu, lo que produce en mí es el fruto del Espíritu. O sea, estos 9 atributos, 9 virtudes que yo debo de producir en mi vida, pero lo hago en el poder del Espíritu Santo. Y creo que ese es el punto de esta
frase fruto del Espíritu. Sí. O sea, es fruto en el sentido que yo no lo produzco en mis fuerzas, es algo que viene por mi comunión con Cristo y en el Espíritu Santo, y lo produzco en el poder del Espíritu Santo. Él lo produce en mí, yo no lo produzco. Ahora, tengo mi responsabilidad también, pero estamos enfatizando aquí con esa frase, fruto del Espíritu, el origen de estas virtudes. No están en mí, sino que están en Él y vienen como resultado de mi comunión con Él, donde me someto a Él y recibo su poder para hacer lo que Él quiere que yo haga. Me parece interesante porque muchas veces pensamos en el fruto del Espíritu como algo que yo tengo que producir. Entonces, realmente ese concepto de que es una sumisión, es permitir que el poder del Espíritu pueda fluir en mí porque me someto. Es como que suelto mis deseos, suelto mi camino y permito que Él me dirija. Y esto es un poquito lo que los padres hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Queremos que se sometan para que anden en el camino que nosotros como adultos, que sabemos más, ¿verdad? Que queremos para ellos. Entonces, los niños pueden ir aprendiendo a someterse a sus padres y esto les va a preparar para someterse a Dios. Es algo que me parece interesante para la crianza. Pero quizás nos puedes explicar un poquito, Gálatas 5:16 es el que dice andad en el Espíritu, y luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa esto? O sea, esto como que está describiendo algo que sucede, ¿no? Dentro de nosotros y de nuestros hijos, ¿cómo esto nos puede ayudar a entender? Creo que describe lo que todos conocemos como nuestra propia realidad, como hijos de Dios. Sí. O sea, que hay una batalla feroz que se libra dentro de nuestra vida, dentro de nuestros corazones, y hay una lucha por la supremacía. ¿Quién va a reinar? ¿Quién va a gobernar? Sí. ¿A quién me voy a someter? Estamos hablando de que andar en el Espíritu es someterse al Espíritu, pero también aquí hay una alternativa. Nos podemos someter a la carne también. Y esto es curioso porque en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice que antes de ser salvos éramos esclavos del pecado. Entonces teníamos que someternos al pecado. No había otra alternativa. Pero en el momento de nuestra salvación fuimos librados del pecado y de la ley para andar en vida nueva, no para andar en la carne, para seguir pecando. De hecho, así comienza Romanos capítulo 6. Si vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice, de ninguna manera. Absolutamente imposible que un hijo de Dios haga eso. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y entonces ya no gobierna en nuestra vida. O sea, eso no significa que ya no luchamos con el pecado, y eso es lo que describe aquí. Seguimos luchando contra el pecado. Hay remanentes del pecado. No estamos bajo la dictadura absoluta del pecado como antes, pero hay remanentes del pecado en nuestra vida y nuestra carne lucha contra el Espíritu. Y creo que es lo que Pablo describe en Romanos capítulo 7 también, en donde habla de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, porque todavía tengo esta parte de mi ser que está interesada, que se siente seducida por la carne. Entonces está esta lucha dentro de mí y yo tengo que escoger a quién voy a entregar mis miembros para servir al pecado, y eso trae muerte, o voy a entregar mis miembros a servir al Espíritu que trae vida. ¿A quién me voy a someter? Otra vez, mismo concepto. Sí. Entonces, eso demuestra realmente también quién es salvo y quién no, porque el Hijo de Dios entrega sus miembros de manera habitual al Espíritu de Dios, se somete al Espíritu de Dios, no entrega sus miembros al pecado para hacer las obras de la carne. Y entonces creo que todos nos podemos identificar con lo que dice el versículo 17. Entonces, es mi lucha, es lo que yo siento. Y a veces quiero hacer el bien y siento que no puedo. Ahora, no es que no pueda, porque sí tengo el Espíritu de Dios y pudiera hacerlo. Pero en mi debilidad humana, a veces sí me entrego a la carne
y no debería de hacerlo y no tendría que hacerlo, pero sí hay esa lucha dentro de mi ser. Y es importante para los padres y los hijos que son salvos, ¿verdad? Reconocer que la lucha es real y nunca se va a quitar por completo. Porque hay personas que se sienten culpables, pero porque luchan. Sí, Como que esta idea de que, bueno, es que ya soy hijo de Dios, ya no debo desear eso. No, no, no. Los deseos de la carne siguen ahí. La pregunta es, ¿qué haces con esa lucha? ¿A quién te entregas cuando está la lucha, verdad? Todavía hay oportunidad para entregarte a la carne, pero tú como hijo de Dios le pides al Señor que te ayude a someterte a Él, a su espíritu. Entonces la lucha no es el problema. De hecho, si tú sientes la lucha, probablemente es evidencia de que si eres hijo de Dios, si tú quieres luchar contra tu carne, y hay días cuando la carne parece tener tanto poder, ¿no? Y yo creo que nos pasa a los padres, a veces los mismos hijos parecen ser del diablo porque no me porto así con nadie más, solamente mis hijos me sacan sí, eso. Bueno, eso es sí, mi carne y por cualquier razón las actitudes y las acciones de mis hijos provocan eso en mí, pero eso es una oportunidad para someterme al Espíritu. Y como decíamos, es lo que demuestra que realmente somos de Cristo. El pasaje termina diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si eres de Cristo, la carne no va a ganar. Sí van a haber tropiezos ocasionales, pero no va a ganar en nuestra vida. Esas pasiones no nos van a controlar. Ok, pero ese versículo, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo aplicamos esto cuando no sabemos si nuestros hijos son salvos o sabemos que un hijo no es salvo? Porque creo que entendemos, si estoy casi segura que mi hijo es salvo, yo puedo ayudarle a entender, pues que él tiene el espíritu quiere producir fruto en él, pero ¿qué tal si creo que no es salvo o no estoy segura? ¿Cómo este proceso de crianza lo podemos llevar? Claro, porque pudiéramos pensar, bueno, si es el fruto del Espíritu y mi hijo no tiene el Espíritu morando en él porque no es salvo, entonces, ¿cómo puede producir el Ujú. fruto del Espíritu? De hecho, muchos padres, o sea, muchas mamás me han dicho esto, de que es que yo no le puedo disciplinar por hacer eso o yo no le puedo reclamar porque es que él es inconverso. Sí, sí. De cierta forma, terminaremos diciendo que no podemos producir el fruto del Espíritu sin el Espíritu. Entonces, Ajá. en cierta manera tienen razón. Ahora, ¿dónde se equivocan, creo? Es que Dios sí exige que el inconverso haga buenas obras. Y si no las hace, Dios los castiga, los Mm, juzga por ujú, eso. ujú. Ahora, esas buenas obras, primero, no les van a salvar. Segundo, de hecho, ni las pueden hacer realmente porque son inconversos. Pero Dios sí espera que ellos cumplan con su estándar de justicia perfecta, su santidad. Tienen que hacerlo. Y Dios dio, por ejemplo, la ley en el Antiguo Testamento, Dios dio la ley. En 1 Timoteo 1, 8 y 9 nos dice que la ley es buena si la sabemos usar correctamente. Y el uso correcto es para, no el justo, sino el transgresor, o sea, para el pecador. O sea, es para señalar el pecado del inconverso. Y creo que lo mismo aplica aquí. Cuando nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos y les estamos exigiendo que ellos sean amorosos y gozosos y vivan en paz, se van a dar cuenta que no Que pueden no pueden, hacerlo. sí. Y eso nos va a dar una oportunidad para apuntarles a Cristo Mm, y decirles, mira, solamente cuando tú seas salvo, solamente por el Evangelio y teniendo el poder del Espíritu Santo, vas a poder producir este tipo de fruto en tu vida. Ahora, ¿quiere decir eso entonces que, bueno, antes de que mi hijo es salvo, no puede en absoluto producir estas virtudes? Y te diría que no, por esta razón. Todos nosotros somos seres humanos que hemos sido creados a la imagen y semejanza de mm, Dios. Entonces sí. tenemos la capacidad de reflejar los atributos de Dios. Mm, Por el pecado y por ser pecadores,
está distorsionada nuestra capacidad, está Mm. debilitada, Sí. pero sí podemos producir como una pálida sombra que se asemeja en algo a eso. Entonces, el ser humano, porque refleja la imagen de Dios, puede amar, pero será un amor distorsionado. Puede conocer gozo, pero será un gozo diferente al verdadero gozo que se puede producir en el fruto del Espíritu. Entonces, sí podemos ayudar a nuestros hijos a ir cultivando estas virtudes porque reflejan a Dios como imagen de Dios. Y hay una gracia común que incluso el hombre inconverso puede tener. Ujú. Finalmente no lo podrán hacer como Dios quiere, Mm. porque no tienen el poder del Espíritu en ellos. Mm. Sí, yo creo que incluso los padres inconversos, ¿no? Quieren que sus hijos, en cierto sentido, tengan paz y sean benignos unos con otros. Y eh, el mundo sabe, o sea, como seres humanos sabemos que hay cualidades que el ser humano debe y puede reflejar. Y yo creo que, yo pensando en padres, ¿verdad? Que dicen, ay, es que mi hijo nunca va a aprender, nunca va a producir el verdadero fruto del Espíritu hasta que conozca a Cristo. Entonces, cada oportunidad donde su pequeño corazón se dé cuenta o se sienta desesperado, hay que apuntarlo a Cristo, como tú dices, Mateo. Pero también hay que inculcar estas cosas en nuestros hijos porque queremos que desarrollen el hábito de desear agradar a Dios y desear reflejar la imagen de Dios que está en ellos. Entonces, creo que los padres tenemos que tener cuidado de no, sin querer, estar intentando producir el fruto del Espíritu nosotros en ellos porque queremos que otros piensen bien de nuestra crianza o cualquier otra motivación. Casi siempre ahí es donde recurrimos a la ley, a las reglas. No, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro, y nos vamos a conformar entonces con una adherencia externa a ese requisito que hemos puesto, y otra vez eso es lo que nos hace quedar bien delante de los demás. Pero hay una dinámica que se libra en el corazón de nuestros hijos que no estamos atendiendo. Y es esta lucha entre la carne y el espíritu si son hijos de Dios, o esa esclavitud a la carne si todavía no son hijos de Dios. Y queremos llevar el evangelio al corazón de nuestros hijos en cualquiera de las dos condiciones en las que estén. Sí, y ahí entonces tenemos que preguntarnos cuáles son las motivaciones que le estoy presentando a mi hijo. Trata a tu hermana con amor, pero ¿con qué motivación? Trátale con respeto a la vecina. ¿Con qué motivación? Porque si estamos metiendo motivaciones incorrectas, estamos manipulando, el temor al hombre que nosotros tenemos, se lo estamos inculcando en ellos, ¿verdad? Eso entonces no, se va a distorsionar. Y si es que son amables y benignos, no va a ser por una motivación que los lleva a querer agradar a Dios. Entonces, realmente aquí el enfoque no es principalmente en desarrollar estas virtudes, es que en el proceso de desarrollarlos los estemos apuntando a Cristo, ¿verdad? Sí. Y los prepara para la vida cristiana, ¿no? ¿Quién va a tener mayor utilidad en el reino de Dios y quién va a poder crecer más rápidamente? ¿Un hijo que ha aprendido la disciplina y a la abnegación, o uno que está completamente descontrolado? Pues obviamente el que está descontrolado tiene retos mucho más grandes que superar en su vida cristiana. Entonces podemos incluso prepararles para su conversión y su vida cristiana si les ayudamos de esta forma como padres. Y como siempre tenemos que recordar que si nosotros no estamos viendo el fruto del Espíritu, creciendo en el fruto del Espíritu en nuestra vida, nuestros hijos no van a ver eso y no van a tener un ejemplo que seguir. Sí, porque lo podemos modelar enfrente de ellos, y hemos dicho, creo anteriormente, que muchas de estas cosas se contagian, no se catequizan, o sea, no se enseñan, se contagian y van a ver en nosotros el fruto del Espíritu, no perfectamente, pero sí crecientemente, o sea, que va creciendo en nosotros, y entonces les va a llenar de esperanza y decir, oye, sí se puede, y eso les va a motivar a desearlo en su propia vida.
Amén. Entonces, ¿por qué estamos haciendo una serie sobre el fruto del Espíritu? En el podcast de Crianza Reverente se trata más de los padres que incluso de los hijos, ¿verdad? Porque somos nosotros los que primero necesitamos estar sometiéndonos a la dirección del Espíritu en nuestra vida. Y Así eso es. en sí nos va a capacitar para ser mejores padres. Ujú. Bueno, entonces, gracias Mateo por estar aquí y Claro. vamos a seguir ahora sí con varios episodios hablando del fruto del Espíritu y quizás algunas otras virtudes uno por uno. Y queremos explicarte que en este proceso queremos ofrecerte un poquito de material de más para que no sea solamente un audio y ya sigues con tu semana, ¿verdad? Entonces, empezando con el siguiente episodio, que es el episodio 197, que va a ser sobre el amor, vas a poder recibir, sea por descarga en la página web o por los grupos de WhatsApp donde se envían los audios, puedes recibir un PDF donde va a haber un simple plan de devocionar familiar para que 2 o 3 veces en la semana se pueden sentar como familia y aprender un poco más y hablar sobre este fruto del Espíritu con sus hijos. Así que ese es un recurso que vamos a tener para ti. También en el blog de Crianza Reverente, no hablamos mucho de eso aquí en el podcast, pero cada semana que sale un episodio del podcast, también sale un artículo. Y normalmente los artículos no tienen nada que ver con el tema que estamos viendo en el podcast, pero en esta ocasión, cada semana a la par vamos a estar sacando un artículo en el blog crianzareverente.com. Puedes ir al blog y ahí cada semana también vas a ver un artículo sobre ese fruto del Espíritu. Y a lo mejor ahí vamos a estar poniendo más enlaces de otras cosas que hemos encontrado que son interesantes. Pero queremos que tú y tu cónyuge y tus hijos puedan experimentar en estos meses un crecimiento en su comprensión del Espíritu, del fruto del Espíritu, de cómo el Espíritu debe guiar a cada miembro del hogar y que todos podamos estar más sometidos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos vemos en el siguiente episodio. Sigue aquí con nosotros. Bendiciones. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.